¿Cuánta capacidad de hacer el mal albergan determinados seres humanos? Determinadas cabezas capaces de idear, de procesar y de ejecutar un crimen prácticamente a sangre fría contra alguien indefenso e inocente. Os aseguro que estudiando y repasando los casos para este programa me lo pregunto muchísimas veces. Y por supuesto, en un caso como el que tenemos hoy. Aitor Curiel, criminólogo, criminalista. Buenas noches. Especialista en medicina legal y forense, bienvenido. Muchas gracias. Nuestra punta de lanza de este gabinete de investigación. Bueno, uno más de ellos. Al que hoy se une también nuestro psicólogo forense de hoy, Jaime Gutiérrez. Bienvenido. Bien hallado. Yo me hago muchas veces esa pregunta de... ¿Es gente tan fría? ¿Todos somos capaces de cometer esos crímenes tan abyectos a veces? Jaime. Bueno, sorprendentemente las investigaciones hechas en algunas universidades de Estados Unidos revelan que el más del 80% de las personas normales que conocemos... Normales como nosotros, ¿no? Sí, sí, porque todos nos consideramos normales, ¿no? Pero no, sin que tenga que haber ningún tipo de patología ni ningún precipitante, pues no solo han pensado a veces en asesinar, sino que han desarrollado en cómo sería el asesinato que cometerían. ¿Lo han pensado? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Lo hemos pensado alguna vez. O sea, ¿todos somos capaces de matar, Aitor? Hombre, yo tanto como todos no. Hay gente que digamos que tiene una naturaleza más empática, una naturaleza más buenista. Una cosa es que en un momento determinado un porcentaje muy alto de la población pueda llegar a fantasear con esa situación, más si me rodeado de tantas series, películas, juegos que incitan a, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que sean capaces de dar el salto a esas posibles fantasías, opiniones o pensamientos que han pasado alguna vez por su memoria, lleguen a hacerlo. Todos no, muchos sí. Bueno, os pido que estemos atentos, les pido a ustedes también, en su caso os pido a vosotros que estéis atentos al caso, a esta carpeta roja que hemos extraído de los casos. Este es un caso que está sin resolver, que estamos pendientes además de conocer qué es lo que ha sucedido y al que os vamos a poner en antecedentes a continuación. Nos vamos a tener que ir hasta el año 2005. Rocío Fernández Ameijeiras es una joven trabajadora, 25 años, trabaja en una pastelería en León, en Trobajo del Camino. Sus padres son una familia humilde, trabajador de la mina, se desplazan a vivir a León. Ella anuncia a su familia que se ha quedado embarazada y a los pocos días recibe una llamada y desaparece. Nosotros el primer momento en que tenemos conocimiento de estos hechos es el 25 de mayo, efectivamente del año 2005, es decir, que dentro de poco se cumplirán ya 17 años. Y el primer conocimiento que tenemos es porque los padres de Rocío se trasladan a dependencias del puesto de la Guardia Civil de Armunia a denunciar que su hija el día 12 de mayo había salido de casa y no había regresado, es decir, habían pasado ya 13 días. Bueno, yo aquel 12 de mayo, precisamente cuando mi hija salió, yo no estaba en casa. Entonces la que estaba es la mujer. Ella salió a reunirse con él. ¿Os lo cuenta a vosotros? Sí, le contó a mi mujer que salía a reunirse con él. Todavía le dijo mi mujer, dijo, como ya la vio nerviosa, porque estaba nerviosa ya en el servicio, estaba llorando y nerviosa, ¿salgo yo contigo? Y ella le dijo, no, que dice que si sales tú conmigo, que se marcha. Hay una cosa que también es importante decir. Había un test de embarazo, de que estaba embarazada. Rocío se ausenta de casa, marcha de casa el día 12, pues el día 11 de mayo Rocío les comunica a los padres, a los hermanos, que estaba embarazada. Y que estaba embarazada de un joven con el que mantenía una relación sentimental, es decir, un joven que era un joven de su entorno, ¿no? Nosotros nunca pensemos que tenía una relación seria con nadie, hasta que se lo dijo a su madre, que estaba embarazada de este, y ya fue cuando todo el tema. Pues mi mujer dijo, pues salió a reunirse con él y todavía no ha vuelto. Y ya aquel mismo día ya empezamos a recibir mensajes del móvil de mi hija. Rocío desaparece de su casa, sus padres reciben no recuerdo si fue a los 2, 3, 4, 5 días,
un mensaje donde le dice que, bueno, pues que no la busquen, que se ha ido a Madrid y que no se preocupen, que se ha ido con mirantes. En resumen, es lo que viene a decir. No, ella cuenta desde el primer momento que le dijo a su madre, ya le dijo que este chico no se quería hacer cargo del embarazo, que le había dicho que no quería saber nada. Les dijo también que este joven quería que ella abortara y ella, pues no, ella era partidaria de continuar adelante con el embarazo. Ese mismo día, uno de los hermanos de Rocío es testigo de una conversación telefónica que Rocío mantiene con este joven, en la que el contexto en el que se lleva a cabo esa conversación es un contexto de discusión por el tema del embarazo, donde él quería que abortara y ella no quería abortar. Me parecía que no era normal lo que había. Y le dije a la mujer, no, hay que ir a denunciar. Entonces, de golpe llegó un mensaje, que era por Corpus, que venía, que estuviéramos tranquilos, que estaba muy bien, que por Corpus venía y que ya lo aclaraba todo con nosotros. El último mensaje, nosotros pusimos la denuncia el día 23, pues nada más poner la denuncia, se acabaron los mensajes. Eso lo recuerdo perfectamente. O sea, nos estuvieron engañando, pues desde el día 12, ¿qué día pusimos la denuncia? El día 22 o 23, me parece que fue cuando pusimos la denuncia, porque yo ya me parecía, dije, esto no puede ser. Muchas cuestiones que yo he anotado en esta primera entrega del vídeo. Desaparece el cuerpo, hay una llamada, hay unos mensajes, hay un intento de engañar a la familia haciendo pensar que está bien. Luego veremos más, pero ¿por dónde empezamos aquí? ¿Qué es lo más definitorio de esta primera parte del caso en el que desaparece Hombre, Rocío? ya hay unas cuantas cosas muy importantes, porque el primer mensaje es el mismo día, diciendo que está camino de Madrid, y luego por la noche que ya tiene incluso trabajo, ¿no? Que eso lleva ya a pensar a los investigadores que en ese momento, por lo menos, libertad ya no tenía para actuar, y alguien estaba mensajeando a través de su móvil. Es más, posteriormente en investigaciones se ve que esos mensajes no los ha escrito ella por el léxico utilizado, por la forma de contarlo, por la forma de decir. Y la primera línea de investigación se muestra desde el segundo uno, un embarazo no deseado por el supuesto padre, unas discusiones, aborto, continuamos. La primera línea de investigación es obvia, y la que es una desaparición sospechosa y preocupante también, yo creo que es clave. Esa llamada, esa primera llamada en el que incluso ella se manifiesta asustada, desde el punto de vista psicológico también da cuenta de la relación que podrían mantener, no parece una relación de demasiada confianza cuando te digo, oye, baja a hablar, por lo menos vamos a hablar del tema, y yo me muestro en casa azorada, nerviosa, intranquila, asustada incluso. Está claro que hay un conflicto. Y un conflicto que hay que resolver, además, dentro del ámbito familiar. Es un conflicto íntimo con una persona que no pertenece a tu familia y que no se quiere relacionar con esa familia, en principio, pues porque sabe que puede ahí surgir pues, un conflicto más grave o una situación incluso violenta, ¿no? Entonces, para intentar evitar las consecuencias que pueda tener esa conducta, lo que intento es no enfrentarme directamente a esos padres que pueden estar, bueno, pues pendientes de una noticia que acaban de recibir, y que esa noticia en la mayoría de las familias, en la mayoría de las circunstancias, es una noticia feliz, pero cuando no se quiere tener ese hijo, pues ahí hay una situación conflictiva que hay que mitigar de alguna manera. Entonces el no enfrentamiento es una de esas reacciones normales. Es importante contextualizar también los niveles sociológicos y culturales. Una es la familia de ella, que asume parece con bastante normalidad el embarazo, lo acepta, ella quiere tenerlo, los padres incluso están dispuestos a apoyarla si no tienen apoyo por parte del supuesto o posible padre. Y otra familia que es de un nivel socioeconómico más alto, bastante diferente, que incluso en un momento determinado puede pensar que ha podido ser un embarazo buscado con otro tipo de propósitos, y que puede pensar o considerar otra cuestión. Que esa llamada incluso, ¿no? Es baja,
que tenemos que hablar con mi padre, con el padre de la pareja por aquel entonces, para ver cómo arreglamos esto. A mí me llama mucho esa expresión de a ver cómo arreglamos esto. Ahí había dos personas, una que quería tener el niño y otra que no quería tenerlo, quería abortar. Esa era la situación y el conflicto clave entre dos familias de niveles socioeconómicos muy distintos. La de él, insisto, de un nivel económico alto, y la de ella de un nivel económico pues más humilde y más moderado. Voy a avanzar en la investigación. A mí me ha llamado mucho la atención un pequeño dato que quiero comentar con vosotros aquí, que no sé si es pequeño o es grande, pero me ha llamado la atención cuando el padre narra: yo recibo varios mensajes a lo largo de los días, intento llamarla, nos comentaba durante la entrevista, intento llamarla, nunca nos cogía el teléfono, pero siempre por la noche recibíamos un mensaje: tranquilos, es que estoy trabajando, no puedo contestar. Pero sin embargo, desaparecen los mensajes en el momento en el que pone la denuncia. Alguien estaba ganando tiempo, estaba intentando ganar tiempo y lo consigue ganar 10 días. ¿Cómo? Pues dándole largas a través de mensajes: estoy en Madrid, ya tengo trabajo, estoy bien, no os preocupéis. Cuando ya los padres están a punto de presentar la denuncia, un mensaje que para el corpus voy a ir, nos vemos y ya os lo explico todo por mensajes, pero nunca cogía el teléfono, nunca devolvía las llamadas, nunca. Claro, los padres aguantan, denuncio, no denuncio, tienen dudas, y llega un momento en el que finalmente denuncian, que son 10 días, que teniendo en cuenta que estaban recibiendo mensajes, pues parece razonable, no se puede en ningún momento echar la culpa a esos padres. Pero está claro que alguien, el que fuera, estaba intentando ganar tiempo, y ganó mucho tiempo, que yo creo que luego fue clave. Doy un pequeño detalle que no ha aparecido en el vídeo, pero que nosotros tenemos en la información, y es que uno de los últimos, o el último mensaje que recibe los padres es una petición para que se pongan en contacto con la que era pareja, con el presunto padre, para pedirles perdón y por haberle, o por pensar que él era el padre de la criatura, pedirle perdón y exonerarle de toda responsabilidad. Miguel, sin entrar en profundidad, es evidente que todo orienta en la misma línea, en el mismo sentido. O sea, el mismo mensaje que dice: me voy a Madrid, ya tengo trabajo en Madrid, no os preocupéis, les dice a sus padres: por cierto, que el hijo no es del que os dije, y pedirle perdón. A ver, suena... Sin entrar en profundidad, que iremos entrando porque hay muchos más indicios y pruebas, todo orienta en que esta es la línea de investigación principal y parece que la más acertada, Luego las cosas hay que demostrarlas también, ¿no? Pero a priori parece un caso que de entrada todo orienta en el mismo sentido. Desaparece, nosotros vamos a seguir, si os parece, adelante con la investigación. Desaparece Rocío y fatalmente, al cabo prácticamente de un mes, algo menos de un mes, aparece un cuerpo que, como digo, fatalmente, desgraciadamente, se identifica como el de Rocío Fernández Amaijeiras. Rocío, sobre las 10 de la mañana aproximadamente, está en casa, está con los padres y recibe una llamada telefónica de este joven. Nuevamente se produce esa conversación de discusión sobre continuar adelante o no con el embarazo y quedan en verse, los padres son testigos de cómo quedan en verse en un bar cercano, muy cercano a unos metros de la casa de Rocío. Eso fue lo que él le dijo por teléfono a ella, que vamos a ver si podía subir, que quería hablar con su padre y a ver cómo arreglaban las cosas. Rocío sobre las 10, 10 y cuarto sale de casa y ya esa es la última vez que la vuelven a ver con vida. Nosotros el 4 de junio hay una señora, vecina de Navatejera, que está paseando por un paraje próximo a esta localidad, un paraje denominado Los Corrales, y ya era anochecer y observa, ella dice que le pareció que era un cadáver de algún animal que estaba semienterrado. Y ya el día 7 de junio su marido se traslada hasta el lugar donde ella lo había visto y es donde comprueba que efectivamente se trataba de un cadáver de una persona que estaba semienterrada y que se veía el cráneo ya en la parte externa, así que estamos hablando del cadáver de un ser humano, de una persona. Pero no se puede determinar absolutamente nada porque cuando aparece el cadáver es un esqueleto, el esqueleto óseo, no hay prácticamente en la cabellera muy pocos pelos, no hay en las manos, faltan parte de las falanges,
es todo hueso, y la zona toda de la, digamos, de la zona que sería de estómago y zona genital es un magma semilíquido, semisólido, del cual no se pudo extraer absolutamente nada. Quedamos con los padres de Rocío, les mostramos algunas ropas, algunas vestimentas y algunos ornamentos o complementos que vestía el cadáver y ya nos confirman, sin ningún género de dudas, que eran las ropas y los ornamentos que Rocío vestía en el momento de salir de casa y la última vez que la vieron con vida. Y yo nada más que dijeron allí que había aparecido un cuerpo allí en Navatejera, y ya claro, nos dijeron el calzado que llevaba, lo que eso, pues claro, yo ya no había ninguna duda que era nuestra hija. No se ha podido determinar la causa de la muerte. El cadáver, lo que más llama la atención en un primer momento es que estaba envuelto por dos bolsas de plástico, de estas bolsas de color gris que se utilizan para la basura, uno que envolvía el cadáver por la parte superior, es decir, la cabeza y parte del tórax, y otro por la parte inferior, los pies, y estaban adheridas al cuerpo con una cinta adhesiva. Este es otro indicio de interés porque el hecho de que estuviera tanto la cabeza como los pies atados o cubiertos por una bolsa nos hacía considerar la posibilidad de que el cadáver había sido trasladado. Por otro lado, lo que nos llama mucho la atención también es el avanzado estado de descomposición que tenía ese cadáver, pero principalmente lo que pudo haber influido en ese deterioro tan importante del cuerpo es que a unos metros muy próximos, es decir, unos 25 o 30 metros, había un estercolero, un abonal, y eso lo que permite es que las cuadrillas de la muerte actúen de manera más inmediata, más rápida sobre el cadáver desde el primer momento. Entonces, ahí es donde nosotros observamos, de hecho, incluso llegamos a solicitar un estudio entomológico para establecer lo que se denomina una cronotanatodiagnóstico, es decir, establecer una data de la muerte, ¿no? Con esta entomología, con estos insectos que pudiera haber, insectos larvas que pudiera haber en el cadáver. El problema que tenemos es que el único dato cierto y objetivo que hay hasta ahora mismo es que ha aparecido el cadáver de Rocío Fernández Amejeiras. Pero no sabemos si la han matado, si no la han matado, o qué es lo que ha ocurrido, o cómo ha muerto. O sea, la causa de la muerte no se ha podido determinar. Lógicamente eso es un problema. Desde luego que parece una muerte violenta. Yo no creo que Rocío se haya autoenrollado en un plástico negro, se haya autoencintado y se haya autoenterrado. Con lo cual tenemos que presuponer que ha habido, cuanto menos, una muerte violenta y que ha llevado además a un enterramiento ilegal. Y recordamos que hablamos de que a las 10, 10 y cuarto, 10 y 20 Rocío sale de casa y sobre las 13:20, 14 horas consideramos que Rocío ya no tiene dominio sobre su terminal telefónico. Entonces, esa inmediatez, unido a todos los indicios que he ido narrando hasta el momento, consideramos que se trata de una muerte claramente criminal. Equipo, más datos. Aquí sí que tenemos que empezar a hilar más fino, ¿no? Hay tres claves, yo creo, hay tres claves. El avanzado estado de putrefacción del cadáver es importante, habían pasado 26 días en la escena, puede ser. Yo recuerdo, fíjate, que este caso pasó por mi despacho profesional para una asesoría, una opinión a este respecto, porque realmente estaba prácticamente en fase de osificación, una fase de putrefacción muy avanzada, y se plantearon la posibilidad de que hubieran ocurrido cosas, ¿no? Que hubiera estado a elevadas temperaturas, que se hubiera intentado ocultar o acelerar la putrefacción de alguna manera. Bien, es cierto. ¿Es posible físicamente, por causas naturales, explicar que solo una parte, porque había otra parte del cuerpo que no había perdido esa masa? Otra de las claves es que ha sido trasladado, entonces no sabemos dónde ha estado. Y evidentemente la exposición a altas temperaturas, cuanto más altas más, la exposición a animales, a insectos, las cuadrillas de la muerte, y luego hablaremos de la entomología, todo eso influye, y 26 días es tiempo suficiente, y estamos hablando de mayo ya, para que pueda haber habido incluso temperaturas altas, y aunque parece llamativo ese estado de putrefacción,
no se pudo demostrar que se hubiera acelerado artificialmente, al menos. La localización de ese segundo momento donde es encontrada, porque trasladado ha sido trasladado, tiene toda la pinta y eso es otra de las claves, incluso a dónde es trasladada, porque es un lugar de difícil acceso, conocido por poca gente, o sea, tendría que ser alguien que conociera el lugar, yo creo que es otras claves, pero finalmente tenemos que considerar que por las características del lugar, las temperaturas que había habido, pues es un hecho excepcional, pero había ocurrido en este caso. Pero un detalle, fíjate, cómo lo importante que es cómo dices las cosas. En el informe del levantamiento y de la autopsia se dice en un sitio que no se halla, así como hay tejidos que se han identificado, se identifica tubo digestivo, se identifica vejiga, se identifica colon incluso, no se identifica útero y se dice no identifico útero. Eso lleva a pensar una cosa. Y en otro se dice no hay ningún signo de que estuviera embarazada. Fíjate que es lo mismo. Pero si digo, no hay ningún signo de que esté embarazada, descarto el móvil del aborto ilegal, del aborto obligado, del homicidio por no querer abortar. Y en cambio, si no hay útero, puedo decir, uy, igual se lo habían quitado. Y es la misma realidad. La realidad es que no había ningún signo de estar embarazada porque fuimos incapaces de encontrar tejido uterino. Es muy importante cómo decimos las cosas porque orientamos al ego en la materia en un sentido u otro, siendo la realidad una única. Y es que no se pudo hallar por el avanzado estado de putrefacción tejido uterino y por tanto no se pudo deducir ese embarazo o no embarazo. Porque fíjate qué bonito hubiera sido, bonito, desde el punto de vista de la investigación, evidentemente todo esto es un drama, sí, por supuesto, pero profesionalmente encontrar unos restos del feto y haber podido hacer un ADN a ese feto, o unos restos incluso muy deteriorados, pero encontrar un ADN diferente del de la madre, hacer una maternidad, encontrar la madre y deducir el ADN del padre. Eso se podría haber conseguido, pero no, estaba en avanzado estado de putrefacción. Alguien había conseguido perder suficiente tiempo, acelerar suficientemente la putrefacción para que se perdieran muchos datos muy importantes que nos hubieran dado la solución. Decías tú al principio lo importante que había sido el tiempo. Hay un detalle que es significativo cuanto menos, pero no sé si luego tiene valor para una investigación. Le faltan las falanges de la mano, algunos dientes, no sabemos tampoco la causa de que hubiera perdido los dientes, pero evidentemente tenía la dentadura perfecta. ¿Dice algo en la investigación? ¿Puede decirnos algo eso? Pues sin duda. Da la sensación de que es un caso en los que se ha intentado que no fuera fácil identificar a la víctima en este caso, ¿no? Entonces, cuando yo me quiero despojar de las falanges, o sea, de las huellas digitales y sobre todo de algunos dientes, porque puede ser que sea significativo algún empaste o alguna marca que pueda tener la dentadura, yo me hago con esas pruebas y las aparto de donde abandono el cuerpo, ahí es que hay una intención clara de que no se quiere que ese cuerpo sea identificado. Donde aparece, bueno, pues podemos ver que es una escombrera ilegal, donde mucha gente a escondidas pues deposita allí escombros y muchas sustancias. No es fácil llegar, tanto Víctor Polo, nuestro cámara, como yo mismo que hemos estado en esa escombrera, es un acceso complicado. Claro, claro, tenemos que pensar que echar escombros de esa manera es ilegal. Entonces es gente que para evitarse el coste que puede tener llevar a una escombrera legal todos esos desechos, pues al final lo hace en un sitio escondido, apartado, que es justo lo que han aprovechado quien haya supuestamente acabado con la vida de esta persona, es lo que quería, que el sitio fuera apartado. Yo ya no sé si con intención o por suerte para la dificultad en la identificación de la víctima, cerca además de un sitio que, bueno, pues que tenía un abono natural y que, eso, como decía muy bien Aitor, pues influye mucho en el estado de descomposición del cuerpo. Ya no sé hasta qué punto podían dominar ese conocimiento de dejando un cadáver cerca de un sitio donde pues, hay abono natural, pues esa descomposición se acelera. Fíjate que hay tres interpretaciones posibles. La primera está clara, intentar retrasar la identificación o complicar la identificación, algo que ya desde el año 2000 con el ADN se realizaba, pero que todavía en el 2005 no era tan vox populi conocido por toda la población, ¿no? Hoy en día todos sabemos que con ADN se identifica a cualquiera, no necesitas dientes o huellas dactilares. Esa es la primera y la más fundamental, pero hay otras dos posibles, porque no hay tejidos blandos y podía existir traumatismos que no realizaran fracturas óseas, sí hemorragias, y ojo, las hemorragias aceleran la putrefacción también, ¿eh?
Entonces, ¿por qué no esos dientes pudieron ser avulsiones o rupturas traumáticas de un hecho, de una pelea, si no tenemos tejidos blandos para ver esas hemorragias o hematomas con claridad? Perimortem probablemente. Esa sería otra opción. Y otra, por ejemplo, la de los dedos. Es muy fácil que en los dedos ya no solo sirvan para identificar a una persona, sino que en un determinado forcejeo queden restos biológicos del supuesto agresor. Forcejeo... Agarramos alguna célula, algún pelo, bueno, pues ante la duda intentamos evitar, ¿no? Por tanto, intentar evitar la identificación tanto de la víctima como del supuesto agresor, intentar evitar. Y una última incluso quedaría, si fue trasladado muy tardíamente, porque no sabemos, fue trasladada pero no sabemos en qué momento, si fue muy al principio o muy al final. Si fue muy hacia el final, en el que ya estaba en fase de esqueletización, el esqueleto, los huesos se van soltando también. Y a la hora de trasladarlo, igual ponernos a recoger falanges, trasladamos el grueso del cadáver y dejamos en la escena anterior algún resto que ha podido ya desprenderse. Solo falanges puede llamar la atención. Utilizo una frase que tú dices siempre mucho, casualidades. Las justas. Las justas, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que me llama la atención y que vamos a tratar de avanzar también bueno, pues en responderla, ¿no? Pero se unen varios factores, una putrefacción del cuerpo muy rápida en un corto periodo de tiempo, lo cual parece indicar que cuanto antes hubiera podido estar muerta, pues se podía explicar un poco mejor, y justo desaparece la misma mañana en la que queda con alguien. Lo dejo ahí porque vamos al siguiente bloque en el que, sí, si se preguntan si hay sospechosos, sí, hay dos personas que han sido sospechosas, que son sospechosas en este caso, y vamos a ver hasta qué punto pueden haber estado incriminadas. No. El terminal telefónico no apareció en ningún momento. Y aquí ya lo siguiente que tenemos, en base un poco a toda esta parte primera de la investigación, es que nos encontrábamos posiblemente ante un crimen que se denomina expresivo, un crimen emocional motivado por el embarazo como móvil principal de todo ello. Se nos crea con todo ello una hipótesis principal de trabajo, una hipótesis principal de investigación, y esta principal hipótesis de trabajo nos orienta hacia esta persona como principal sospechoso, esta persona con la que ya había tenido la discusión por teléfono, y de hecho se llega a la detención también del mismo. Ocurre una circunstancia muy llamativa al inicio del procedimiento. Nosotros no éramos los abogados todavía de la familia de Rocío, y ocurre que ante esas sospechas que tiene la Guardia Civil, detiene, y en la detención del señor Mirantes se produce que el juez de instrucción que lleva esa causa pide de forma inmediata que lo pongan a su disposición y, sin tomarle declaración, porque no se le toma declaración, lo pone en libertad. Y se cercena la investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil en, digamos, la implicación que podría tener el señor Mirantes. Esta hipótesis de trabajo, además de los datos que he aportado, se ve reforzada por algunas otras circunstancias. Por ejemplo, la vivienda donde vivía este joven se encuentra a menos de 1000 metros en línea recta al lugar donde apareció el cadáver. Posteriormente aparece un pelo equino, un pelo de caballo, en una de las ropas que vestía Rocío, el cadáver ya de Rocío. Se hace un estudio del mismo de ADN mitocondrial y se ve una correlación, una coincidencia de ese ADN mitocondrial con uno de los caballos que la familia del sospechoso había tenido en otras fechas en esa explotación. Hubo también otro hecho muy relevante, que fueron las declaraciones de dos trabajadores, no sean rumanos o búlgaros, de la familia Mirantes. Detienen a estos dos rumanos y uno canta todito a la policía local, que trabajaba para ellos, claro. ¿Cómo había sido lo que le habían hecho a mi hija? Todo lo canta. Pero bueno, pues queda ahí, se los detiene, se practica una declaración muy larga, de muchas horas en el juzgado, y al final, bueno, pues vienen a recular un poco de lo que los policías cuentan que les dijeron a lo que luego dicen en el juzgado.
La posibilidad de la muerte no violenta, pues puedes decir, imaginemos que le ha dado un infarto, con quien estuviera se ha asustado y la ha enterrado pues por el motivo que sea. Hipótesis, perfectamente podría ser explicable esa hipótesis. Hombre, yo lo veo difícil. Si a mi hija le faltan dientes, eso no es un accidente, ni le faltan cachos de los dedos, ni le faltan... Yo pienso que no es una muerte accidental. Vamos, me parece imposible que sea una muerte accidental. El tema de los dedos a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento. Hay dos explicaciones, no hay más. Una, que esas falanges se hayan podido quitar, porque evidentemente si tú quitas la primera falange donde están las uñas, en las uñas todos sabemos que si hay algún forcejeo, etcétera, etcétera, pueden quedar restos epiteliales y lógicamente a partir de ahí se puede sacar ADN y se podría identificar a la persona o personas que pudieran haber estado con Rocío. Lógicamente, al desaparecer la primera falange, ya no hay forma de hacerlo. Dos, que esas falanges hayan desaparecido porque en esos 20-22 días que estuvo enterrada, roedores, etcétera, etcétera, hayan podido comerlas. No está archivado. El caso ahora mismo está pendiente del análisis de toxicología de Madrid y en cuanto llegue el análisis de toxicología de Madrid, se decidirá. Yo espero que con los resultados que están pendientes todavía, pues haya alguna circunstancia añadida que pueda ayudar a esclarecerlo más aún. Sales de un pueblo y vienes con los hijos para León, para un mundo mejor. Y nos han trucado media vida. La única hija que tienes, porque es la única que teníamos, y mira qué panorama. Como bien nos explicaban, el caso ahora mismo, tenemos que decir, está abierto, está a expensas de un examen del Instituto de Toxicología, un análisis de los últimos 5 pelos que quedan de este caso, con las muestras de ADN de uno de los sospechosos, el principal sospechoso, porque parece ser que el otro sospechoso no presenta ninguna relación, no ha habido nada que se le pueda relacionar. Aquí había 2 sospechosos, una el que ella dice en vida y a sus padres que es el padre, y otro el que recibe un mensaje diciendo no era este, pedirle perdón, era el otro. Cuando ya el móvil no estaba en sus manos, cuando ya la propia Guardia Civil considera que... Hay que decir que ese otro sospechoso se ha sometido voluntariamente a todas las pruebas de ADN y no ha sido... Así como este primero ha habido momentos de la investigación que se ha negado a pruebas, ha exigido hacerlas en laboratorios suyos, las ha pospuesto, ha puesto grandes trabas a lo largo de la investigación, en varios momentos el principal sospechoso. Y está cobrando, como muy bien has dicho, una importancia inusual y poco habitual, una técnica criminalística quizás no tan conocida o menos trabajada, como es la piloscopia, a través de los pelos. Hay un pelo clave, ya lo ha comentado el Guardia Civil, de un caballo que incluso haciendo ADN mitocondrial coincide con un caballo de la explotación del principal sospechoso. Ya llama la atención que estaba en la víctima, pero bueno, podía estar de antes, ¿no? Podía llevar el pelo de caballo él, haber estado con ella antes de que lo que haya ocurrido, haber habido una transferencia secundaria y haber encontrado. Pero es que además hay otros pelos que están pendientes de ese cotejo con él y eso va a ser clave. Pelos que se habla de ADN nuclear y mitocondrial y sí que quiero explicarlo en 10 segundos. Cuando un pelo tiene bulbo, arrancado tiene bulbo, tiene ADN nuclear, mucho más fácil identificar. Cuando está cortado, está putrefacto, ya no tiene el bulbo, ya solo tiene ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es cadena materna y ya no sirve para una identificación individual. Tiene que ver con un elemento muy clave en cualquier investigación, que es la identificación o la individualización de ese ADN, ¿no? Sí. Una cosa es poder decir es de esta línea materna o este pelo coincide con este otro, es compatible con, y otra es por decir es esta persona y no ninguna otra, es esta única y exclusivamente, es diferente. Psicológicamente, ¿qué puede haber detrás de alguien, sea quien sea, que puede cometer un crimen de esta naturaleza, ¿no? con alguien? ¿Qué se esconde detrás de la personalidad de alguien cuando en principio alguien cabe pensar, oye, mira, se puede solucionar de una manera tan sencilla como yo no me quiero hacer cargo de este niño en el caso de que sea mío, olvídate de mí, déjame en paz, hasta luego? Pues siempre hay que buscar el incentivo, ¿no? Y los incentivos más normales, cuando no son pasionales, pues son por dinero, por intereses, por odio. O sea, en este caso, pues parece ser que hay un incentivo pasional, o sea que a través de un sentimiento, a través de una emoción muy intensa,
se han producido luego conductas también muy intensas que llevan, en algunos casos, a los extremos, ¿no? Y en este caso podría ser pues, al homicidio. Estamos a la espera, como decimos, de esos resultados que puedan arrojar un poco de luz o no. Claro, ese es el típico caso en el que una cosa es lo que piensan todos los investigadores, todos los que han cercado, todos los que han estudiado, que creo que más o menos todo el mundo tiene claro o cree tener claro lo que ha pasado, y otra cosa es poderlo demostrar y poder sentar a una persona ante un tribunal y conseguir una condena. Y es más, aunque todos estamos pensando ahora en el homicidio doloso o intencional o incluso en el asesinato, hay que pensar que han podido ocurrir más cosas, ha podido haber homicidios imprudentes. Imagínate que le hubieran obligado a realizar un aborto clandestino y en ese mismo aborto hubiera muerto desangrada y se la encuentran en su propia casa, hacen un aborto clandestino sin su autorización o con ella o convenciéndola o comprándola o como fuera y se muere. Pues han podido ocultarlo, ganar tiempo, mandar el mensaje, sería compatible también. Un homicidio imprudente, un homicidio incluso accidental, una discusión que se han ido oyendo a palabras mayores, han empezado una cierta agresividad, una mala caída y ha fallecido. O sea, podría ser, es una muerte violenta sí o sí, es lo único compatible, pero podría ser desde una muerte accidental hasta un homicidio imprudente, hasta un homicidio, hasta un asesinato. Y nos faltan datos, y demostrarlo va a ser difícil. Yo creo que sí que queda esa prueba del pelo que nos podrá dar un indicio más clave, definitivo, suficiente para considerarlos que ha rebosado el vaso y que ya debemos presentar una acusación formal. Iremos viendo. Iremos viendo. Estaremos muy pendientes, muy atentos también a cómo se resuelve este caso. Aitor, Jaime, es un placer teneros aquí en este equipo de investigación. Os tengo que dejar, tengo que ir a hacer una pausa para la publicidad, pero os pido que no os mováis ni vosotros ni en casa, porque vamos a analizar en la segunda parte, en nuestros crímenes de la historia, a uno de los personajes más extraños de la historia militar reciente en España, con una desaparición que sigue siendo todavía un enigma. No os mováis, que volvemos ahora mismo. Este que vemos es el retrato del general Silvestre, el protagonista de nuestro espacio histórico de hoy. Un personaje interesantísimo y desde luego curioso donde los haya, sobre todo dentro de la historia militar española, y cuya muerte o desaparición, ya veremos a ver, supone un enigma hoy en día. Isidoro González, profesor, bienvenido. Bien hallado. Es verdad, es que ¿qué pasó con el general Silvestre? ¿Qué ha pasado con el general Silvestre? Pues nadie lo sabe, Miguel. Nadie sabe lo que pasó con el general Silvestre. Nadie sabe. Su cuerpo desapareció, no se pudo encontrar. Pero tú tienes una teoría. Yo tengo una teoría, pero te lo diré al final. Vale. Venga, pues vamos a empezar. ¿Quién es el general Silvestre? ¿Quién fue? El general Silvestre fue uno de los grandes héroes del ejército español, un militar de reconocido prestigio, era cubano, pero sin embargo no era partidario de la independencia de Cuba, estuvo luchando en Cuba a favor del ejército español, era un hombre de caballería, fue el jefe del regimiento de Alcántara, de ese regimiento cuyo monumento está a la puerta de nuestra Academia de Caballería de Valladolid, que recientemente, como sabes, ha recibido la máxima condecoración del ejército español, la Cruz Laureada de San Fernando, y él mandaba el ejército de caballería también en Cuba. Hay algo ahí que me salta a los plomos. Un militar, como tú dices, pues tan reconocido, laureado, galardonado, y sin embargo hoy dentro de la historia militar es uno de los personajes pues más en entredicho. Claro. Siendo suaves. Claro, porque fíjate, este hombre que para terminar a hablarte de Cuba, en alguna batalla llegó a reventar 4 caballos y acabar ganando la batalla, es decir, un caballo que otra vez que fue aprisionado por los rebeldes, le ataron a un árbol, le dieron 11 puñaladas y sobrevivió y volvió a la batalla otra vez. O sea que este hombre... Casi un superhéroe. Un superhéroe es destinado a Marruecos. Bueno, pues entonces nos vamos a Marruecos, ¿no? Que nos es donde vamos empezamos a tramar su historia. Nos vamos al Marruecos, además de principio del siglo XX. España en aquellas épocas teníamos allí un buen avispero.
Claro, claro. Se ha dicho muchas veces que España no debió intervenir en Marruecos, yo no lo sé, pero lo cierto es que quien sí intervenía era Francia. España no podía fácilmente aceptar que todo el norte de África fuese francés y el norte de los Pirineos también francés y Gibraltar inglés. Es decir, acaba pactando con los franceses, que también tienen que tener participación en el control de Marruecos. Y es por eso por lo que España está en la zona norte de Marruecos, que era la zona más pobre y más dura, que es la zona del Rif. Ahí España tiene un ejército para mantener el protectorado español. Y ahí llega nuestro general. Esto es el general Silvestre. ¿Qué pinta en Marruecos? ¿Qué función se le encomienda allí? Pues la función era que una vez que los franceses a principios del siglo XX han dejado para España todo ese territorio del norte, pacificarlo, ordenarlo, organizarlo. De hecho, hay dos generales, el general Berenguer y el general Silvestre, que han sido compañeros en la academia. El general Berenguer está en el oeste de Marruecos, en torno a Tetuán y en torno a Tánger y en torno a Ceuta, y el general Silvestre en torno a Melilla. Pero en Melilla estaba, en la zona de Melilla, en el este del Rif, de Marruecos, estaban las tribus que menos aceptaban al ejército español, o más que el ejército, el control y el dominio Esas español. cabilas que Esas daban cabilas mucha guerra. terribles, con el famoso Abdelkrim. Abdelkrim, que había sido un funcionario que Estudia trabajaba en España, Melilla, además, de hecho, sí, hablaba español perfectamente y, bueno, él tenía muchas relaciones con España, pero no tolera el predominio español o el protectorado español. Él quiere incluso hacer una república en el Rif, la República del Rif, independiente del Sultanato de Marruecos. Lo cierto es que el general Berenguer le dice al general Silvestre, que es el que tiene la zona como te acabo de decir, hay que controlar aquello, hay que empezar a organizar el protectorado. Y entonces... Y ahí la historia del general empieza a torcerse un poco, ¿no? Claro, porque... Establece una estrategia, no sé si muy acertada. No, es una estrategia acertada, muy desacertada, que ya se había iniciado en Cuba y en Filipinas, que es lo que se llama la técnica de los bloqueos, que es establecer en diferentes puntos del territorio, normalmente en puntos altos, un bloqueo que es una especie de pequeño espacio militar, un fuerte pequeñito para unos 100 hombres o algo así, distanciados unos de otros unos cuantos kilómetros. Entonces, para entendernos ya lo que pasó, y lo que pasó tiene un nombre en nuestra historia, el desastre de Anual. El general Silvestre por aquella máxima, contravenimos aquella máxima de Julio César, divide y vencerás. Bueno, nosotros mismos nos dividimos. Nosotros nos dividimos. Entonces el general Silvestre quiere dominar el mar, quiere llegar hasta lo que luego sería Alhucemas, en el desembarco de Alhucemas. Y sale con un ejército de unos 5.000 hombres desde Melilla y va recorriendo todo el territorio y organizando los bloqueos donde va dejando 100 hombres en el camino, en un arco hacia Alhucemas, desde Melilla hacia Alhucemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que su ejército se va haciendo cada vez más débil, porque avanza unos kilómetros, deja unos cuantos soldados y esos ya no forman parte de su ejército. Cuando llega al final, cerca del mar, a Anual, el ejército ha quedado más que diezmado y los soldados están repartidos de 100 en 100 a unos 4 kilómetros de distancia por los bloqueos de todo el recorrido. Pero además, hay que decirlo, bloqueos que en muchos casos no tenían agua o tenían agua de pozos, tenían que bajar, tenían dificultades para llegar allí porque estaban en un alto, es decir, que aquello era verdaderamente un desastre. Pero como al general Silvestre le recibían en los pueblos, el bloqueo quedaba en alto y en el valle estaba el pueblo rifeño que le recibía... El encantado, ¿no? Encantado, y el general Silvestre pues se pensaba que todo iba muy bien hasta que llega al mar. Y cuando llega al mar, ahí está la tribu de Abdelkrim, que es una de las tribus más, los Beni Urrahel, una de las tribus más... Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un bloqueo. Con esto no se puede defender. Entonces, Abdelkrim organiza en un momento un ejército de 10.000 hombres y lo que queda del ejército español en torno a Anual queda cercado. En un solo día mueren 1.000 soldados españoles.
Entonces el general Silvestre toma una decisión. ¿Qué hacer? ¿Enfrentarse a ese ejército de 10.000 hombres de Adelcrín cuando él tiene en estos momentos de 2.000 a 3.000 nada más? ¿O retroceder? Y entonces él piensa, bueno, pues como yo tengo todos esos bloqueos, los voy a recoger, voy a ir recorriendo y voy a retroceder hasta Melilla. Son unos 20 días, desde finales de agosto, tengo aquí las fechas. Tienes las cifras, además, de cuántos soldados españoles fallecen, son... La mayor derrota del ejército español fue en este año 21. Del 21 de julio al 9 de agosto, que es lo que dura toda esa larga retirada desde Anual hasta Melilla, mueren, no se sabe la cifra exacta, de 13.000 a 15.000 hombres. Por esa táctica del general Silvestre. Claro, en su retirada le van atacando los rifeños y date cuenta que son soldados que están mal alimentados, que tienen dificultades de abastecimiento de agua, que van en alpargatas. Bueno, pues pero esto no mata al general Silvestre, esto no mata al general Silvestre, esto justifica esa mala decisión que toma. Sí que he leído yo en algún sitio que empieza a perder la cabeza, que se vuelve... se trastorna absolutamente. En Anual parece ser que se vuelve loco. Date cuenta que te estaba diciendo la mayor derrota del ejército español hasta Anual, hasta el año 21, había sido la batalla de Rocroi en 1640, donde habían muerto 8.000 soldados españoles. Eso fue la derrota más espectacular, Rocroi, la pérdida del Imperio Español. Bueno, pues aquí mueren casi el doble en Anual. Luego ya, si quieres, había otro detalle, había un informe secreto, porque parece ser que muchos de los abastecimientos que tenían que llegar a los soldados españoles no llegaban porque alguien, que no se sabe quién, llegaba a vender hasta las armas que iban para el ejército español, se la vendía a los marroquíes, a los rifeños. Hay un informe, el llamado informe Picasso, y se llama informe Picasso porque lo está dirigiendo abuelo, ¿no? un tío abuelo de Picasso, del pintor. Bueno, pues en el informe Picasso se estaba haciendo una investigación de por qué estaba el ejército español con ese armamento y esa falta de abastecimientos. Se produce ese desastre de Anual, pero la cuestión que nos ocupa hoy, ¿en qué momento desaparece nuestro general Silvestre? Pues desde el principio, el 21. El día 21 de julio, el general Silvestre desaparece. Date cuenta que ya habían muerto 1.000 hombres. Nadie sabe. Nadie sabe. Si quieres, yo te digo mi teoría. Hombre, me gustaría. Mi teoría es que se suicidó. Él sabía que el ejército español iba a sufrir una derrota espectacular, sabía que no podían resistir aquellos 10.000 rifeños bien armados, sabía que se tenía que retirar de bloqueo en bloqueo y que eso no tenía defensa, y se suicidó. Lo más curioso es que jamás ha aparecido el cuerpo. Yo creo que él lo hizo a propósito. No se fusiló vestido de no se suicidó vestido de uniforme, no se pegó un tiro con sus medallas y con sus condecoraciones para evitar que los rebeldes marroquíes pudiesen profanar el cadáver de un general español. De hecho, es lo que hacían. Los soldados españoles les partían en trozos, les acuchillaban, fue algo terrible. Es tremenda la historia de nuestro general Silvestre de hoy. Es una maravilla cómo nos lo cuentas, además. Y quiero contarte una ultimísima cosa que nos interesa mucho a nosotros. ¿Cómo actuó el regimiento de Alcántara? Bueno, es una ¿Por qué le dieron tantas condecoraciones? Los episodios más heroicos del ejército, ¿no? Claro. El regimiento de Alcántara estaba compuesto por 700 caballistas y mueren 600 en el desastre de Anual. ¿Cuál es su trabajo? Pues ir protegiendo esa retirada de bloqueo en bloqueo desde el mar hasta Melilla en un arco que va haciendo el ejército español para evitar que ataquen a los soldados, carga de caballería, carga de todos los días. Hay 20 y tantas cargas de caballería y van muriendo todos. Te voy a contar algo que hace poner los pelos de punta. Aquellos soldados y oficiales del regimiento de Alcántara que estaban de licencia en Melilla, cuando se enteran de que lo que está haciendo su regimiento es proteger la desbandada, la huida del ejército español, dejan de estar en Melilla y se incorporan con sus compañeros para morir con ellos. Desde luego. ¿Qué pasó con ese general Silvestre? Un episodio de los más gloriosos de la historia militar, el regimiento de Alcántara, y a la vez uno de los más deshonestos, como es abandonar el puesto de trabajo para un general.
Así es. Tremendo. Gracias, Isidoro, es un placer escucharte. Muchas gracias. La semana que viene más. La semana que viene más. A todos ustedes también les emplazamos a que repitan con nosotros una semana más. Aquí estaremos esperándoles con nuevos casos en nuestras carpetas rojas en Gabinete de Investigación. Hasta entonces.